sit by myself talking to في حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا مقدرش. Para la publicación que Hobi hizo el 4 de mayo, donde aparentemente Taehyun se acercó a dejarle su plato a Jungkook y los demás miembros le seguían el juego para aparentar que él se había terminado todo lo que estaba frente a él, la sonrisa con la que Jungkook expresó la felicidad que sentía al ver a Taehyun ocasionando eso, realmente fue una de las cosas más bonitas que pudimos ver. Y es que para la publicación que Taehyun hizo el 5 de mayo, donde apareció junto a Namjoon y Jungkook, este último comienza a saludar a la cámara que los está grabando, mientras Taehyun luce concentrado en manejar. Luego, cuando Jungkook se asoma por detrás, parece haber estado viendo a donde tenían que bajar, y dado que cuando aparentemente le dijo algo a Taehyun, este se hizo al llamado para contestar, pero luego se quedó pensando como si estuviese esperando una respuesta por parte de Namjoon. Y aunque luego Jungkook se bajó cuando Taehyun bajó la velocidad y el guardaespaldas lo siguió, para el momento en el que iban a salir en un concierto a cantar They Don't Know But Us, ellos nuevamente estuvieron al lado del otro, siendo que la razón por la que siempre hemos dicho que Taekook son como imanes es precisamente porque están cerca en todo momento, luciendo imponentes y seguros al estar así de juntos. De todas formas, para el nuevo episodio de Run BTS parte 3, Taehyun se levantó primero en la cama que había agarrado en el cuarto de Jungkook, quien a pesar de haber sido el ganador de un cuarto solo, terminó compartiendo con Taehyun. Lo curioso de esto es que cuando Taehyun logró despertarse por completo y salir de la cama, mientras Jungkook seguía en su quinto sueño, aparentemente tenía la misión de despertar al resto de los chicos luego de hacer su rutina de estiramientos mañaneros, todavía con un Jungkook aún muy dormido al lado de él. Y aunque Taehyun bien pudo haberlo despertado antes, ya que era el primero que estaba cerca de él, extrañamente Taehyun no lo hizo y en cambio, al mirarlo dormir profundamente mientras tomaba la botella de agua que Jungkook tenía en la mesita de noche, él fingió que no debía despertarlo en ese momento. Taehyun tomó de la botella de agua y luego volvió a mirar a Jungkook, antes de haber decidido dejarlo dormir más tiempo que a los demás, en primera instancia haciendo notar su preferencia por Jungkook y yendo a despertar a los demás. Ahora, quiero que tomen en cuenta la forma en la que Taehyun levantó a los chicos, y luego lo hizo con Jungkook. Desde el principio, cuando llegó a la habitación de Jin y Jimin, y luego les encendió la luz para decirles que se levantaran porque habría que prepararse para el siguiente juego del run. Cosa contraria en el caso de Jungkook porque hasta Taehyun decidió hacer el menor ruido posible mientras le daba tiempo de dormir un poco más. Y aunque Taehyun se acercó al pie de Jimin para hacerle cosquillas, no se quedó más que para decirles que tenían que levantarse ahora, y no dio segundas oportunidades. Así que cuando llegó al cuarto que sí le pertenecía, y en el cual aparentemente solo durmió Jonghyun ahí, Taehyun no hizo más que encenderle la luz para despertarlo, diciéndole en voz alta y yéndose rápidamente porque su trabajo había sido hecho. Pero cuando llegó nuevamente a su habitación con Jungkook y esta vez sí encendió la luz para comenzar a despertarlo, él se acercó con gentileza para comenzar a moverlo suavemente. Jungkook apenas encontró lucidez, pero Taehyun comenzó a acariciarle su cabello con todo el cariño que su tono de voz podía expresar, porque a diferencia de cómo le dijo a los demás que se despertaran, sin darles tiempo de descansar unos minutos más, a Jungkook le dijo que podía salir en 10 minutos más, mientras seguía con las caricias en su cabello y su tono de voz se suavizaba aún más. Jungkook apenas pudo murmurar que estaba bien, porque lo bonito de ver a Taehyun mimando a un adormilado Jungkook hizo que muchos se enternecieran por la imagen de Taehyun siendo más complaciente con él. Así que cuando Taehyun le preguntó que se había entendido su indicación y Jungkook seguía afirmando con sonidos, Taehyun siguió mimando a Jungkook luego de dejarlo dormir más tiempo que a los demás. Porque aunque le preguntó dónde estaría Hobi y se encaminó a buscarlo, a pesar de que Hobi se había quedado a dormir en el sofá, Taehyun había regresado con Jungkook luego de darle 10 minutos extras, solo para decirle en voz suave que comenzara estirándose lentamente. Jungkook aceptó las atenciones mientras hacía lo que Taehyun le decía. Él lo miró nuevamente y no se detuvo de volver a acariciarle el cabello con cariño, porque era tanto el amor de Taehyun que su disposición a cuidarlo como si fuese un niño pequeño hizo que todos sintieran este momento tan tierno, dado que cuando Taehyun abrió una botella de agua para él y le indicó que lo tomara, mientras parecía estar dispuesto hasta darle de beber, Jungkook nuevamente aceptó su atención, diciéndole que lo haría y parándose rápidamente para darle un sorbo a la botella.
Taehyung lo miró todo ese tiempo, y aunque pudo haberse asesorado de que los demás ya se hubiesen levantado, prefirió cuidar de Jungkook y despertarlo con el amor más inmenso que alguien pudiera haber visto, tomando la botella cuando Jungkook lo dejó y bebiendo directamente de la misma botella. Aunque la manera en la que lo trató con toda su delicadeza y procuró que su despertar fuese el más tranquilo y bonito, definitivamente es la prueba de amor más clara para quienes quieran verlo con sinceridad, pues el amor con el que lo trató y la preferencia con la que le dio más tiempo de levantarse que a los demás, hizo que todo fuese más claro para todos. (10분) 뒤에 나오면 돼. 알겠지? 야, 호비 형 어디 갔냐? 용심 풀고 있어. Más tarde, cuando dijeron que alguien dijera el lema del run, y Namjoon propuso que lo dijera Taehyung, Jungkook lo miró y luego miró hacia Namjoon, y cuando Taehyung dijo el principio del lema mientras los demás coreaban la segunda mitad, Jungkook pareció haber encontrado lindo el momento, aplaudiendo porque era divertido y muriendo definitivamente de amor, siendo que de alguna u otra forma terminaban sentándose uno al lado del otro, con la sensación de que alguien había despertado con mejor humor. Así que después de saber cuál sería el castigo de ese día, el equipo Ice había comenzado perdiendo, riéndose porque Taehyung había dicho que era el mejor en ese juego, y sintiéndose divertido cuando le restó importancia al primer punto. Pero cuando terminaron perdiendo definitivamente el primer partido con un marcador de 1-11, ellos cambiaron de puestos con el equipo ganador, pero cuando parecía que iba a ganar y estaban un punto abajo del equipo Kim Seok-jin, Obi perdió el punto al aventar la pelota donde no debía, lo que los hizo perder por segunda vez, logrando que el equipo contrario no cumpliera con el castigo de hacer ofrendas en un templo y celebrando su gran victoria, mientras Taehyung realmente no podía creer que había perdido todas las oportunidades. Es por eso que cuando Obi propuso que fuese de 3 victorias para una oportunidad más, el equipo ganador estuvo de acuerdo solo si ellos hacían el reto de Taehyung, porque cuando lo hicieron para tener una ronda más, tal parecía que esta vez sí iban a poder ganar. Pero lo divertido de ver cómo Jungkook se la pasó molestando a Taehyung y trajo en recuerdo la vez que Taehyung quiso decir que había extrañado que Jungkook lo molestara y terminó diciendo que lo besara. Desde ese juego había quedado en claro que el pasatiempo favorito de Jungkook era molestar a Taehyung, dado que cuando Jimin cometió una falta en las reglas y Taehyung se acercó dispuesto a aclarar que eso no debía suceder, Jungkook medio se burló de él, al decirle que no lo sabían y que admitían el error, mientras una sonrisa les tiraba los labios, y Taehyung se quedaba con las ganas de hacerlos perder. Pero cuando Jungkook dijo que el juego de ahora no contaba y dictaminó que ellos sacarían, en realidad pareció decirlo para seguir molestando a Taehyung, sabiendo que él no sabría que estaba mintiendo, y aceptando todo lo que dijera. Por lo que cuando inocentemente Taehyung no supo si Jungkook le decía la verdad, aceptó ese hecho sin replicar, y terminó regresándoles la pelota a pesar de que el error había sido del equipo contrario, lo que hizo que Jin y Jimin se rieran por la inocencia y aceptaron los juegos de Jungkook para ganar. Más tarde, cuando a Taehyung se le fue el pie de más y terminó golpeando accidentalmente la cabeza de Jin, Jungkook volvió a molestarlo con una sonrisa y preguntando si su pie estaba enfadado, a lo que cuando Taehyung lo miró y tímidamente dijo que no era así, ella sabía lo que Jungkook estaba haciéndole hablándole así, y aunque cuando Jin le dijo que sonriera porque se lo estaba tomando muy en serio, Taehyung lo hizo sin dudar. Pero cuando Jungkook fue el encargado de hacer el punto final y Taehyung lo miró a la espera de que fallara, justo cuando Jungkook pateó el balón y Jeongi dio un paso que Taehyung perdió a golpear la pelota con el pecho, hizo que terminaran perdiendo 5-11 y toda su gloria terminara derrumbándose en un par de risas. Aunque no conforme con la tercera derrota, Taehyung esta vez propuso que compitieran entre los 4 de su propio equipo, para que solo 2 fueran a hacer ofrendas y tuviera una oportunidad más, lo que hizo que Jungkook lo dejara aún más en claro, y el equipo se terminara dividiendo con Taehyung en el mismo equipo que Jeongi. Así que desde el principio, cuando Taehyung perdió el primer punto y luego perdió el segundo y el tercero desde que inició, su primer punto llegó cuando Jeongi también aportó al juego, y el equipo contrario no se lo esperó. Y pese a que Jungkook había estado disfrutando molestándolo desde que iniciaron los juegos, él no pudo evitar decirles que ese pase había estado increíble, mientras comentaba lo intenso que había sido, y se dirigía totalmente a Taehyung.
Su mirada definitivamente había demostrado que su elogio tampoco podía faltar, y dado que incluso Jimin apuntó hacia Yoongi y lo elogió diciendo que no lo hacía tan mal, ellos definitivamente estaban apoyándolos pese a las bromas. Pero cuando Taehyung perdió el último punto y les dio la victoria a los demás, la expresión de Jungkook realmente podría decirte que sabía que Taehyung no quería perder, porque aunque fueran a celebrar con los ganadores, y Taehyung estaba demasiado decepcionado de sí mismo por perder aunque fuese un juego, la forma en la que Taehyung decidió irse, intentando calmarse un poco a sí mismo, y pasando solo su propia decepción, Jungkook rápidamente lo había buscado con la mirada al no verlo alrededor, y aunque Jungkook estaba riendo, su preocupación por saber si Taehyung se lo había tomado en serio fue mucho más expresivo en la forma en la que lo encontró en la lejanía, sintiéndose más relajado para negar solo cuando Taehyung se acercó riéndose para intentar tener otra oportunidad, lo que hizo que Jungkook se sintiera más relajado y tranquilo para seguir bromeando con él. A pesar de eso, los demás comenzaron a felicitarse por el buen trabajo que habían hecho. Jungkook, en cambio, decidió ir directamente a felicitar a Taehyung para hacerle saber que todo estaba bien, y aunque miró a los demás, su atención definitivamente iba dirigida a una sola persona. Taehyung no se dio cuenta de eso, más entretenido a distraerse un poco, pero cuando Jungkook pretendió felicitar a Jeongi y su mano volvió a desviarse para felicitar a Taehyung por su buen trabajo, su mano quedó estirada hacia él hasta que se diera cuenta de su buena intención. Así que cuando Taehyung lo hizo y parecía estar un poco resentido, él aceptó el apretón de manos y las palabras de ánimo que Jungkook le dio, mientras aún apretaba los labios disconforme y aceptaba la mano de los demás, aunque la que le dio a Jungkook fue muy sospechosa, y siendo que cuando Taehyung se alejó, todavía parecía estar un poco decepcionado del juego que no pudo ganar, aunque más tarde cuando Hobi comentó que hacía mucho tiempo que no se reunían para reír, jugar y pasarla bien, Namjoon concordó diciendo que hace tiempo no reía tanto, mientras Jimin admitía que se había divertido mucho gracias a Taehyung, por lo que cuando él dijo que era feliz con tal de que los chicos lo fueran, este tema acabó de la mejor manera, no sin antes saber qué haría en el próximo run, y Jungkook dijera con una sonrisa juguetona que harían una revancha del Yoku, solo para molestar a Taehyung, a quien miró directamente mientras se reía, lo que hizo que Hobi también lo encontrara gracioso, mientras Taehyung no podía tener ninguna expresión. Más tarde, cuando Taehyung dijo que le gustaría ir a Six Flags y no hacer muecas, Jeongi dijo que no podía subirse a los juegos mecánicos porque le daba miedo, mientras Jin le decía que le encantaba Six Flags, y quizá porque todavía estaba algo resentido con el juego pasado, y Taehyung estaba aprovechando la situación para externarlo, cuando Namjoon le dijo a Taehyung que entonces fuera con Jin, y Jin estuvo de acuerdo con ese plan al repetir que le encantaba ese lugar. Cuando aparentemente Jungkook dijo que fuesen los dos, Taehyung decidió decir que en realidad a Jungkook también le gustaba ese lugar, y que a él ya no le gustaba tanto, pero cuando Hobi comenzó a reírse de la escapatoria de Taehyung, y Jin volvió a burlarse de Taehyung por su pérdida en el juego pasado, graciosamente Taehyung se hizo el ofendido al decir que había dicho que había sido feliz por él, y haciendo las paces cuando Jin dijo entre risas que Taehyung empezó al haber rechazado pasar tiempo con él. Finalmente, cuando Taehyung y Jungkook se pusieron de acuerdo en decir unas palabras finales y propuso decir algo respecto al templo para terminar con el lema, Jeongi fue el primero en decir algo, luego Jin tuvo la palabra, mientras Namjoon apartaba su comentario, y para cuando Jimin dijo que estaba feliz por estar con Taehyung, según sus cuentas, él había terminado el asunto diciendo que estar con BTS había sido uno de sus sueños hechos realidad. Por eso, cuando finalizó todo, al fondo Jungkook lo miró con una sonrisa apretada y divertida, aprovechando a reclamar porque no le había preguntado a Hobi, y haciéndolo reír al decir que él opinaba lo mismo que todos. Entonces, para cuando Taehyung le dijo a Hobi que dijera el lema final, como disculpa por haberlo olvidado, Jungkook nuevamente volvió a reclamarle, cuestionándole por qué ahora no le preguntaba a él, y ante su puchero, Taehyung pareció reaccionar sorprendido porque pensó que sí lo había dicho, siendo que cuando Jungkook le dijo que no, y lo miró aún con un puchero que contenía una risa, la forma en la que Taehyung no supo cómo reaccionar ante la pelea linda, y Jungkook lo miró en esa mirada tierna. Esto definitivamente fue una de las cosas más bonitas para mí, porque todo lo que podemos considerar es que cuando Taekook pelea lindamente entre sí, Jungkook siempre seguirá siendo su bebé.